Buenos días. Uno de los temas más importantes que como cristianos debemos conocer en la Biblia es cómo recibimos la salvación. Dios, para traer salvación, lo hace a través de dos pactos. Aunque primeramente Dios hizo un pacto con Noé, por el cual prometió no volver a destruir la tierra por agua, los pactos más importantes son los dos pactos hechos con Abraham. Para conocer un poco más acerca de estos pactos, revisaremos el pasaje de Gálatas capítulo 4. Díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Veamos un pequeño cuadro comparativo. Primer pacto la ley, segundo pacto la gracia. Primer pacto la esclava, segundo pacto la libre. Primer pacto, hijo de la esclava nacido según la carne. Segundo pacto, hijo de la libre nacido por la promesa. Primer pacto, monte Sinaí. Segundo pacto, monte de Sión. Primer pacto, Agar. Segundo pacto, Sara. Primer pacto, Israel física. Segundo pacto, Israel espiritual. Primer pacto, menor cantidad de hijos. Segundo pacto, mayor cantidad de hijos. Pero, ¿qué es un pacto? La palabra pacto viene del hebreo erit, que significa acuerdo, convenio, y es un compromiso entre dos o más personas. En los pactos hechos con Abraham es Dios quien pone las condiciones y es quien promete, pero también quien demanda. A través de estos pactos Dios prueba y trae salvación a Israel y al mundo. El primer pacto es para hacerse de una nación especial sobre todos los pueblos del mundo, un reino de sacerdotes. El segundo pacto es para traer salvación a las naciones. Veamos. Antes de concertar los pactos con Abraham, Dios le promete: haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de hacer de Abraham una nación grande lo cumple a través del primer pacto, y la promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra lo hace a través del segundo pacto. Veamos cada uno de ellos. Primer pacto, haré de ti una nación grande. Tiene su inicio en Génesis 15 y termina con la resurrección del Mesías al llevar a los cautivos y presentarse delante de Dios. Al hacer este primer pacto con Abraham, Dios le promete la tierra de Canaán. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Pero, ¿cuál es la descendencia a quien Dios le promete dar la tierra de Canaán? Son las 12 tribus de Israel, quienes son los 12 hijos de Jacob y con quienes Dios forma la nación de Israel. Veamos. Cuando Jacob ya era anciano, hubo una gran hambruna por toda la tierra. Y como no había sustento en Canaán, Dios habló a Jacob y le dijo que no tema descender a Egipto, que allí hará de él una nación grande, y que así como lo llevará, así lo hará regresar. Luego que los israelitas estuvieron 430 años en Egipto, subió a Dios su gemido a causa de su servidumbre, y escuchó Dios su gemido y se acordó de su pacto con Abraham. Y en uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, Dios llama a Moisés como mediador para liberar a Israel de manos de Faraón, y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Luego que los ha sacado de Egipto y cuando aún están en el desierto, Dios promete a Israel que si guardan el pacto serán una nación especial sobre todos los pueblos, serían una nación santa y reyes y sacerdotes. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego de esta promesa, para que el pueblo pueda guiar sus vidas y ser aprobada como nación santa, Dios les da los 10 mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, santificarás el día de reposo. Quinto, honrarás padre y madre. Sexto, no cometerás crimen. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Pero también les da otros mandamientos y estatutos, los cuales están en Deuteronomio capítulo 5 hasta el capítulo 27. Cuando termina de decirles estos mandamientos, Moisés les exhorta a cumplirlos y también les dice que ese día vinieron a ser pueblo de Jehová, que oigan y que guarden sus mandamientos. Israel estuvo 40 años en el desierto, y luego de ese tiempo Dios les entrega la tierra de Canaán. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Es así como Dios le da la ley y la tierra a Israel, y haciendo de ellos su pueblo especial por sobre cualquier otra nación. Y cuando pidieron a Dios rey, desechándolo a él, porque por medio de los jueces reinaba, Dios les da reyes, pero no eran perfectos delante de él. Entonces Dios les promete un rey justo, uno que salvaría a su pueblo, el Cristo que sería el rey de Israel por siempre. Dios promete a David que este rey saldría de su linaje. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En verdad juró Jehová a David, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Esta promesa está confirmada en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El niño prometido será rey de Israel, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. El rey prometido de Israel nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este Cristo es Jesús, el Rey de Israel. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los reyes sabios dijeron a Herodes que vinieron del oriente para buscar al Rey de Israel para adorarle. Y Pilato le pregunta a Jesús si es rey, y Jesús le responde, yo para esto he nacido. El Mesías nace con el propósito de morir para rescatar a su pueblo de la muerte por su pecado. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para poner fin al pecado. El pueblo de Dios, el cual Cristo rescata, son aquellos hombres de fe que guardaron el pacto y que buscaban la justicia de Dios, pero estaban cautivos en el Seol. Son los que durmieron en esperanza, pero que eran prisioneros de la muerte. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y Dios cumple su promesa de liberar a su pueblo de la muerte a través del Mesías anunciado. Veamos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Después de su bautismo en agua y luego de ser ungido con el Espíritu Santo, Jesús entra a la sinagoga un día de reposo y anuncia que es enviado a traer libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Luego de su ministerio de 3 años y medio, Cristo en su muerte desciende al Seol, y como la muerte no podía retenerlo porque era sin pecado, rescata a los prisioneros de Dios, aquellos que guardaron el pacto y que eran prisioneros de esperanza, pero estaban cautivos en el Seol. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Estos que eran prisioneros de esperanza y que fueron rescatados por Cristo son las primicias de Dios. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Aquellos 144,000 fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias que son los 144,000 son también de las 12 tribus de Israel. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Con la muerte y resurrección del Mesías y el rescate de los cautivos de Dios, termina el tiempo para Israel, para dar inicio al tiempo de la gracia, que es la extensión de la salvación hacia las naciones gentiles. Y aunque con su muerte y resurrección Cristo rescata a los que estaban en cautiverio, Él no reinó en la tierra,
pero vendrá al final de los tiempos, luego del arrebatamiento, como Rey de Reyes, para ejecutar la ira de Dios y establecer su reino prometido sobre el trono de David su padre. Satanás es atado por 1000 años y echado al abismo que se encuentra en el Seol. Jesús empieza su reinado junto con los rescatados del cautiverio, aquellos que se les prometió que por guardar el pacto serían reyes y sacerdotes, y se les dio autoridad para juzgar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Debemos recordar que en el Antiguo Pacto Israel también tuvo sus bestias, y que en el Nuevo Testamento se nos dice que el apóstol Pedro es apóstol a los de la circuncisión, y es quien hace recordar a los expatriados que son el real sacerdocio, la nación santa y el pueblo adquirido por Dios. Este reino de sacerdotes dominará de mar a mar, todas las naciones le servirán y reinarán con Cristo por 1000 años sobre la tierra. De esta manera se desarrolla el primer pacto de Dios con Abraham, el cual llega a su fin al Dios cumplir su promesa de que serán un reino de sacerdotes, lo cual se cumple en el milenio en la tierra. Veamos. Primero, Dios promete a Abraham que hará de él una nación grande. Segundo, forma la nación de Israel con los hijos de Jacob. Tercero, les da la ley a través de Moisés y les dice que si guardan el pacto serán una nación de reyes y sacerdotes. Cuarto, les entrega la tierra de Canaán. Quinto, les promete un rey. Sexto, nacimiento de Jesús, quien es ungido para liberar a los cautivos y es puesto como luz a las naciones. Séptimo, muerte y resurrección del Mesías, rescate de los cautivos de Dios y cumplimiento del tiempo para Israel. Octavo, Cristo regresa al final de los tiempos para ejecutar la ira de Dios y reinar sobre la tierra, con aquellos que se les prometió que serían reyes y sacerdotes, cumpliendo de esta manera el primer pacto con Abraham. Pero de cómo pasa Israel del reino milenial en la tierra al reino eterno en los cielos, lo veremos al final de este estudio. Para resumir este primer pacto veremos el siguiente gráfico. Primer pacto. Para Israel, lapso de tiempo desde la circuncisión de Abraham hasta que Cristo se lleva a los cautivos. Mediador, Moisés. Promesa para Abraham, haré de ti una nación grande. Promesa para los que se mantengan en el pacto, serán una nación santa y un reino de sacerdotes. Señal del pacto, circuncisión física. Se mantiene en el pacto, manteniendo su fidelidad a Dios guardando sus leyes por fe. Expiación por los pecados, se presentaban sacrificios de animales hasta Cristo. Cumplimiento de la promesa de Dios en el milenio en la tierra. Segundo pacto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tiene su inicio luego de que Cristo recibe el poder en el cielo y desciende para dar la orden de ir a ser discípulos a las naciones y llega hasta el arrebatamiento de la iglesia. Veamos su desarrollo. Dios promete a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra, y hace este segundo pacto con él para traer salvación a las naciones. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Si en el primer pacto Dios promete que de Abraham hará una nación grande, en este segundo pacto promete traer salvación a todas las naciones de la tierra. Son dos pactos distintos. El primero es para escoger a un pueblo especial sobre todas las naciones, un pueblo de reyes y sacerdotes. El segundo es para traer salvación a las naciones. Este segundo pacto es la gracia, es el tiempo que se extiende la salvación hacia las naciones. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Veamos cómo se desarrolla la salvación a los gentiles. Jesús, después de su bautismo en agua y luego de su bautismo en espíritu, es llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Luego que Jesús vence a Satanás y sus tentaciones, regresa a Galilea y empieza su ministerio predicando acerca del reino de los cielos. Y confirma a los judíos que el tiempo ya se ha cumplido y que es un tiempo distinto y que ahora se predica el reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego les vuelve a decir: la ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El apóstol Pablo también confirma que se cumplió el tiempo para Israel. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiesen la adopción de hijos. Pero antes que empiece la predicación a los gentiles, tenía que cumplirse lo que de él estaba escrito:
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Después del ministerio de 3 años y medio del Mesías, con su muerte y resurrección, termina el tiempo para Israel, anunciado por los profetas. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Terminado el tiempo para Israel, Jesús anuncia el nacimiento de la iglesia. ¿Ustedes, quiénes dicen que soy? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego de su muerte y resurrección, Jesús es recibido en el cielo, aceptado como sacrificio por el pecado y glorificado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Luego de ser glorificado junto a su Padre, Jesús desciende y les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero les dice que aún esperen hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, antes que empiecen a predicar. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Promesa que llega el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Con la llegada del Espíritu Santo y el inicio de la predicación del reino de los cielos, nace la iglesia de Cristo. Y él puso en ella apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que los creyentes sean aptos para el servicio a Dios, para el cumplimiento de su propósito eterno. Y es así como nuestro Señor Jesús establece su iglesia. Con gran persecución y a través de mucha tribulación, empieza la predicación del Evangelio del reino de Dios. Y de esta manera se cumplirá la promesa hecha a Abraham de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En este segundo pacto se revelan nuevas cosas. El misterio escondido, el misterio de la vida e inmortalidad, el misterio del Padre y del Hijo, el misterio de la piedad, de la iniquidad, del arrebatamiento, de la esposa del Cordero, de Babilonia, el misterio de Dios. En fin, se dan a conocer los misterios del reino, porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Pero cuando aún estaba Cristo en la tierra, les habló de los hechos que ocurrirían antes del fin de los tiempos de la iglesia. Les dice que pasarán un tiempo de gran angustia, pero esos días serán acortados por causa de los escogidos. Y que después de la tribulación de esos días verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos y mandará a sus ángeles a juntar a sus escogidos de todo el mundo, evento que se conoce como el arrebatamiento. La iglesia es llevada a los cielos para encontrarse con Cristo, y con este hecho termina el tiempo de la iglesia para empezar la ira de Dios, tema que ya hemos desarrollado en otro video. Para resumir esta segunda parte le mostraré el siguiente cuadro. Segundo pacto, para todas las naciones. Lapso de tiempo, desde la orden de ir a hacer discípulos a las naciones hasta el arrebatamiento. Mediador, Jesús. Promesa para Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa para los que se mantengan en el pacto, la vida eterna. La señal, la conversión, circuncisión del corazón. Se mantiene en el pacto, manteniéndose en Cristo, guardando sus mandamientos. Expiación por los pecados, el sacrificio de Jesús. Cumplimiento de la promesa en el reino de los cielos eternamente. Ahora veamos una comparación de los pactos de Dios hechos con Abraham. Primer pacto para Israel, segundo pacto para las naciones. Lapso de tiempo del primer pacto desde Abraham hasta la resurrección de Cristo. Lapso de tiempo del segundo pacto desde la orden de ir y hacer discípulos hasta el arrebatamiento. Mediador del primer pacto, Moisés. Mediador del segundo pacto, Jesús. Promesa para Abraham en el primer pacto, haré de ti una nación grande. Promesa para Abraham en el segundo pacto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa para los que se mantienen en el primer pacto, serán una nación santa y un reino de sacerdotes sobre la tierra. Promesa para los que se mantienen en el segundo pacto, vida eterna en el reino de los cielos. Señal del primer pacto, circuncisión física. Señal del segundo pacto, circuncisión de corazón, verdadera conversión. Se mantienen en el primer pacto manteniendo su fe en Dios, guardando sus leyes. Se mantienen en el segundo pacto manteniéndose en Cristo, guardando sus mandamientos.
Expiación por los pecados. En el primer pacto se presentaban sacrificios de animales hasta Cristo. Expiación por los pecados. En el segundo pacto, el sacrificio de Jesús. Cumplimiento de la promesa de Dios en el primer pacto, en el milenio en la tierra. Cumplimiento de la promesa de Dios en el segundo pacto, en el reino de los cielos, eternamente. Ahora veamos una línea de tiempo de los dos pactos. Promesa de Dios a Abraham que hará de él una nación grande y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Inicio del primer pacto. Dios forma la nación de Israel con los hijos de Jacob. Les da la ley a través de Moisés y les dice que si guardan el pacto serán una nación de reyes y sacerdotes. Les entrega la tierra de Canaán. Les promete un rey. Nacimiento de Jesús, quien es ungido para liberar a los cautivos de Dios y puesto como luz y salvación a las naciones. Muerte del Mesías. Resurrección de Cristo, rescate de los cautivos de Dios y cumplimiento del tiempo para Israel. Inicio del segundo pacto. Con la llegada del Espíritu Santo empieza el tiempo de la iglesia y comienza la predicación del reino de los cielos. Gran tribulación. Y con el arrebatamiento termina el tiempo de la iglesia. Luego, la ira de Dios, las bodas del Cordero y las cenas de la boda del Cordero. Temas que hemos tratado en un video anterior. El milenio, en donde se cumplen las promesas de Dios a Abraham e Israel del primer pacto. Haré de ti una nación grande y serán un reino de reyes y sacerdotes. Luego del juicio final viene el cumplimiento de la promesa a Abraham del segundo pacto. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Para todos los que creyeron en el Hijo de Dios, vida eterna en el reino de los cielos. Ahora veamos cómo Israel pasa del reino milenial en la tierra al reino eterno en los cielos. Hemos visto el primer pacto de Dios con Abraham y su cumplimiento durante el milenio, de que serán reyes y sacerdotes sobre la tierra. Pero también sabemos que después del milenio la tierra será destruida conforme a la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿qué pasa con Israel después del milenio? Porque está escrito que ese reino no será destruido jamás, ni será dado a otro pueblo, y que permanecerá para siempre, como está escrito en el libro de Daniel. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Veamos. Luego del reino de Cristo junto a aquellos que se les dio facultad para reinar durante 1000 años, como ya hemos visto anteriormente, Jesús entrega el reino al Dios y Padre. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ya que el primer pacto con Abraham finaliza, con el reino milenial en la tierra, Dios había determinado de antemano hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Veamos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto es un pacto totalmente distinto al pacto hecho con anterioridad. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este pacto es para que Israel le sea nación para siempre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Este nuevo pacto con Israel se cumple luego del milenio, luego que la tierra es destruida y el nuevo cielo y la nueva tierra desciendan del cielo de Dios. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y luego Juan ve descender la santa ciudad, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La ciudad tenía los nombres de las 12 tribus de Israel en sus 12 puertas. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los muros tenían 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las naciones salvas andarán a la luz de la ciudad, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra llevarán su gloria a ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y solo podrán entrar en la ciudad los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y es así que tienen cumplimiento los pactos de Dios. Y para nosotros, el poder tener vida eterna en los cielos y ver el rostro de nuestro Dios y a nuestro Señor debe ser nuestra más grande esperanza. Deseo que Dios les bendiga.